Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de cosas buenas y muchas risas. Como siempre me emociona mucho compartir contenido con ustedes, y hoy tengo un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, específicamente en la vida de una de las actrices más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que vamos a hablar de una situación que honestamente me dejó boquiabierto. Se trata de la respuesta épica que Demet dio a un insulto que recibió. Prepárense porque la reacción de Demet es algo que todos deberíamos tomar como inspiración. Para los que no la conocen, Demet Özdemir es una estrella en toda regla. Ha protagonizado muchísimas series y películas exitosas en Turquía, y su fama ha trascendido fronteras. La hemos visto en Erkencikus Doğdu Unep Kaderindir, y más recientemente en la serie Amfara. Es una actriz con un talento impresionante, una belleza natural, y una personalidad que simplemente irradia alegría. Pero como suele suceder con las personas que están en el ojo público, no todos los comentarios que recibe son positivos. El mundo del espectáculo, como todos sabemos, puede ser un poco complicado. Hay mucha presión, muchas expectativas y, por desgracia, también hay personas que se dedican a lanzar comentarios negativos, a criticar, a incluso insultar a los artistas. Y a Demet, como a muchas otras celebridades, le ha tocado lidiar con esto. Pero la forma en que Demet maneja estas situaciones es realmente admirable. Para ponerlos en contexto, les voy a contar un poco sobre el incidente que vamos a analizar en este vídeo. Recientemente Demet recibió un comentario, digamos, poco amable en redes sociales. Un usuario que prefiero no nombrar, hizo un comentario bastante hiriente sobre su apariencia física. Fue un comentario innecesario, grosero y que claramente buscaba hacer daño. La verdad es que este tipo de comentarios son muy comunes, pero eso no los hace menos dolorosos ni menos inaceptables. Ahora, aquí es donde la cosa se pone interesante. En lugar de ignorar el comentario, o en lugar de simplemente responder con enojo o frustración, Demet hizo algo completamente inesperado y genial. Su respuesta fue una lección de elegancia, de inteligencia emocional y de empoderamiento. Pero antes de revelarles exactamente qué dijo, me gustaría recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse a mi canal es totalmente gratis. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde exploramos el mundo de las celebridades, analizamos sus looks, hablamos de sus proyectos y por supuesto compartimos chismes y anécdotas interesantes. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así estarán siempre al día. Y ahora sí, volvamos a Demet y a su épica respuesta. El comentario que recibió, como les decía, era sobre su apariencia. Y la respuesta de Demet fue, una foto. Sí, una simple foto. Pero no cualquier foto. Era una foto de ella, sonriendo, radiante, luciendo espectacular. Y junto a la foto escribió un breve texto, un texto que contenía una frase que se convirtió en un himno para muchos de sus seguidores. ¿Quieren saber qué escribió? Aquí va. Junto a la foto, Demet escribió, la única persona que puede definir mi valor, soy yo, wow. ¿Verdad que es genial? Es una frase poderosa. Simple, directa y contundente. Con esas pocas palabras, Demet le dio una lección al jate y a todos los que la leían. Le recordó al mundo y a sí misma, que el valor de una persona no reside en la opinión de los demás, ni en los comentarios malintencionados que se lanzan en redes sociales. El valor reside en uno mismo, en la autoestima, en la confianza y en la capacidad de aceptarse y amarse tal y como uno es. Y la verdad, esa frase es oro puro. Es algo que todos deberíamos tener presente, no solo en el contexto de las redes sociales y el mundo del espectáculo, sino en la vida en general. A veces nos dejamos influenciar por la opinión de los demás, por los juicios, por las críticas, y olvidamos lo importante que es creer en nosotros mismos, en nuestra valía, en nuestra capacidad de hacer las cosas. La respuesta de Demet fue mucho más efectiva que cualquier réplica agresiva o cualquier intento de justificarse. Demostró que no se dejó afectar por el comentario, que no permitió que nadie le quitara su brillo ni su felicidad. Con esa foto y esa frase, Demet demostró que es una mujer fuerte, segura de sí misma y que no se deja amedrentar por las críticas. Y eso, amigos míos, es admirable. Pero la historia no termina ahí. Después de la respuesta de Demet, las redes sociales se volcaron en su apoyo.
Sus fans, sus seguidores inundaron sus publicaciones con mensajes de cariño, de admiración y de reconocimiento. La mayoría de los comentarios elogiaban su actitud, su elegancia y su valentía. Y el hashtag que se generó a raíz de este incidente se convirtió en tendencia durante varios días. Esto demuestra el impacto positivo que Demet tiene en sus seguidores y la importancia de su mensaje de autoaceptación y amor propio. Y aquí, queridos amigos, quiero hacer una pausa para reflexionar un poco sobre la importancia de este tipo de respuestas. En un mundo donde la imagen y la perfección parecen ser la norma, es fundamental que las celebridades, y todos nosotros, usemos nuestra voz para promover mensajes positivos, para defender la autoaceptación, para luchar contra el ciberacoso y para recordar que la verdadera belleza reside en la autenticidad y en la confianza en uno mismo. Demet lo ha hecho con maestría, y creo que todos podemos aprender de ella. Pero la lección de Demet no solo es para las personas que reciben comentarios negativos. También es una lección para los que comenten, para los que escriben esos mensajes hirientes. La respuesta de Demet nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras palabras. Nos recuerda que detrás de una pantalla hay una persona, con sentimientos, con sueños, con una vida propia. Y que nuestras palabras pueden hacer mucho daño. Creo que es crucial ser conscientes del impacto de nuestras acciones y palabras en las redes sociales. Debemos pensar antes de escribir, debemos ser respetuosos, debemos ser amables. Porque la verdad, todos estamos en la misma lucha. Todos queremos sentirnos valorados, queridos y aceptados. Y la respuesta de Demet es una prueba de que sí se puede enfrentar los comentarios negativos con elegancia y sabiduría. Es una prueba de que al final, lo más importante es cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos sentimos y cómo elegimos vivir nuestra vida. Y eso, amigos míos, es algo que debemos celebrar. En resumen, hemos analizado la respuesta épica de Demet Özdemir a un comentario negativo. Vimos cómo con una simple foto y una frase poderosa, Demet demostró su fuerza, su confianza y su amor propio. Aprendimos la importancia de no dejar que los comentarios negativos nos afecten, y la importancia de promover la autoaceptación y el respeto en las redes sociales. Vimos la ola de apoyo que recibió, y entendimos por qué su respuesta fue tan impactante. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya inspirado y que, como a mí, les haya dejado una sensación de admiración por Demet. Recuerden que en este canal, siempre buscamos compartir contenido entretenido, informativo y sobre todo, que nos haga reflexionar. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la respuesta de Demet. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con su actitud? Déjenme sus comentarios abajo. Me gusta mucho leerlos y saber qué piensan. Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en compartirla. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan conocer la historia de Demet y su inspiradora respuesta. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo. Adiós.